que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Rogamos, Señor, que nos hables en esta preciosa mañana, Señor, de una manera que nuestra vida sea edificada y transformada. En el nombre de Jesús, que tu palabra prevalezca contra todo aquello que se levante, Señor, en contra. Todo criterio equivocado, todo argumento sea derribado al piso por tu palabra. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Tomen libertad de sentarse. Cuando vamos a Acapulco disfrutamos el calorcito, ¿verdad? Pero aquí vamos a disfrutar lo fresco que está esta mañana. Esta porción de la Escritura no es muy popular, no es muy agradable al oído, pero nos deja en claro Jesús que en ocasiones queremos que Dios nos dé sin hacer lo que nos corresponde. En esta porción nos revela cómo algunos buscarán entrar al reino de los cielos sin hacer la voluntad del Padre. Cuando estas personas lleguen o lleguen al cielo, ellos van a buscar entrar al reino de los cielos sin haber hecho lo que Dios les pide. Y lamentablemente, ya que solo buscaron ser usados por Dios y usar el don sin buscar agradarle a Él, en obediencia, en intimidad, resultando en vez de hacer la voluntad del Padre, lo que hacían eran maldades, porque eso los llama Él, hacedores de maldades. Una vez más, a veces buscamos el beneficio de Dios, entrar al reino de los cielos, entrar al reino de Dios, sin hacer la voluntad de Dios, y al no hacer la voluntad de Dios, terminamos haciendo maldades. Y estas personas, aunque tenían un don, algo muy especial de parte de Dios, porque en su nombre profetizaban, en su nombre echaban fuera demonios, estaban utilizando el nombre del Señor, estaban utilizando un don de parte del Espíritu Santo, pero sin embargo lo que ellos hacían, porque a veces la persona piensa que porque tiene un don, una carisma, o algo de parte de Dios, o está haciendo algo en la obra del Señor para beneficio de otros, eso permite que puedan hacer maldades y que el Señor se va a hacer de la vista gorda en aquel día final. Pero aquí miramos en claro, hermano, que el Señor va a ver no solamente el don como lo usamos, sino lo que practicamos. ¿Cuántos entendemos eso? De igual manera, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí también vuelve a dejarnos en claro que hay personas, hermano, que quieren obtener promesas, pero sin hacer la voluntad de Dios. La Biblia, la Escritura está llena de preciosas y mejores promesas, dice la palabra del Señor, porque estamos en un nuevo pacto. Tenemos mejores promesas. A veces Dios nos habla a través de vasos y nos da una promesa individual, nos da una promesa familiar, congregacional. Sin embargo, queremos obtenerla sin hacer la voluntad de Dios y sin tener la paciencia. Digo conmigo, paciencia. Aquellos querían entrar al reino de los cielos sin hacer la voluntad de Dios. Aquí miramos que a veces queremos obtener las promesas sin hacer la voluntad de Dios. Y pensamos que Dios no está cumpliendo sus promesas o que el Señor se está tardando. Sin embargo, está esperando que nosotros sigamos haciendo su voluntad. Lo podemos ver en la vida de José. José tenía una promesa de parte de Dios.
José tenía promesas preciosas, se las transmitió a través de sueños. Sin embargo, José seguía haciendo la voluntad de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de que pareciera que su promesa no se iba a cumplir, a pesar de que lo que Dios le había anunciado pareciera que sucedió todo lo contrario, porque en vez de que sus hermanos se postraran ante él, lo traicionaron. Y pareciera que lo que él había soñado no venía de parte de Dios, pero él seguía haciendo la voluntad de Dios. Y es por eso que obtuvo las promesas. Reitero, hermano, queremos entrar al reino de los cielos sin hacer su voluntad. Queremos que las promesas las obtengamos sin hacer su voluntad, y había una necesidad de paciencia. Otros queremos la paciencia sin pasar por la tribulación. ¿Cuántos le han pedido paciencia a Dios? Pues no se las va a dar. Le voy a decir por qué. Porque queremos que simplemente por pedir la paciencia no la va a dar. Pero la Escritura dice claramente en Romanos capítulo 5, versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Queremos paciencia sin pasar por las tribulaciones, ya que es la única manera de producir la paciencia. La paciencia no es algo que te otorga Dios. La paciencia es un fruto, y un fruto es el resultado de algo que se produce. Y lo que produce la paciencia es la tribulación. Pero nosotros queremos paciencia sin la tribulación. Queremos la promesa, obtenerla sin hacer la voluntad de Dios. Queremos entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Pero a veces sin hacer la voluntad de Dios. Y lo que hacemos es todo lo contrario. Consideremos algunos otros principios que requieren que nosotros hagamos lo que nos corresponde para obtener lo deseado o lo que Dios quiere darnos. Hay principios en la Escritura. El Evangelio no es una varita mágica. El Evangelio es una relación continua con Dios. Y esa relación continua, hay promesas, hay deseos nuestros que queremos obtener, pero nos corresponde a nosotros hacer algo. Hay cosas que Dios hace, lo imposible lo va a hacer Dios, lo posible nos toca hacer a nosotros. El problema es que nosotros queremos que solamente Dios haga lo imposible sin que nosotros hagamos lo posible. Y vamos a considerar, porque en su mayoría el congregante quiere las promesas sin los mandamientos, los beneficios sin los compromisos, porque tanto hay promesas, pero también hay mandamientos. Tanto hay, hermano, bendiciones de parte de Dios, pero también hay compromisos de parte nuestra. No sé si me estoy dando a explicar. Y esa es la relación con Dios. Esa es la vida de seguir a Jesús. Eso es lo que corresponde. Dios puso a Adán desde el principio, a los Adanes, en un paraíso. Dios los bendijo y los multiplicó y les dijo que fuesen fecundos. Pero a Adán le tocaba cultivar la tierra. A Adán y a Eva les correspondía no comer del fruto, sino no solamente disfrutar del huerto y del paraíso, sino también obedecer el mandamiento del Señor. Vaya conmigo, pues, vamos a entrar ya a la enseñanza, a la materia. Dice Mateo capítulo 8, versículo 8 al 10. Mateo 8, versículo 8 al 10. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí miramos claramente el problema de mucha gente, hermano, es que quieren ejercer autoridad sin estar bajo autoridad.
La grandeza de su fe está vinculada a su entendimiento de estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad es sencillo, no es muy complicado. Es decir, que alguien te diga, ve y vayas, ven y vengas. La mayoría de nosotros le decimos a alguien, ve y no va, ven y no quiere venir. Haz esto y hace todo lo contrario. Sin embargo, queremos ser personas de autoridad. No se puede ser una persona de autoridad sin estar bajo autoridad. Ese es el principio, pero todos queremos ejercer. El hombre quiere ejercer autoridad sobre su mujer sin estar bajo la autoridad de Cristo. La mujer quiere ejercer la autoridad sobre sus hijos sin estar bajo la autoridad de su esposo. Y así, hermano, también hasta las lindas ovejitas, hermano, quieren ejercer autoridad sin estar sometidos a las autoridades establecidas por Dios. Es un principio, no se puede ejercer autoridad sin estar bajo autoridad. Reitero, mis hermanos, lo que Dios quiere transmitirnos es que comprendamos que muchas veces queremos nosotros el reino de los cielos sin hacer lo que nos corresponde. Queremos obtener las promesas sin hacer lo que nos corresponde. Queremos la paciencia como si fuera algo que se puede nomás otorgar al pedir sin pasar las tribulaciones que producen la paciencia. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 2:4. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. A veces, hermano, el creyente, el congregante, queremos que Dios nos confíe cosas sin ser aprobados, sin pasar la prueba. Se nos confíe más sin ser aprobados, es decir, sin pasar la prueba que somos sometidos. Nosotros venimos de una cultura, hermanos, que buscamos siempre el atajo. Buscamos siempre, le doy un ejemplo, hermano, cuando uno quiere sacar su licencia de conducir y en vez de estudiar el manual o la guía, en vez de hacer todo eso buscamos, y no hay manera que yo pueda simplemente nomás pagar y me den mi licencia. En vez de asumir la responsabilidad, buscamos el atajo que nos facilite las cosas. Pero en Dios no es así. El que es fiel en lo poco, entonces se le da más. El que pasa la prueba, se le confía más. Pero muchas veces nosotros queremos que se nos confíe más. Lo digo con mucha confianza porque aquí no hay ninguno, hermano. Muchos aspiran a ser pastores, pero fueron malas ovejas, son pésimas ovejas. Quieren que se les confíe un privilegio dentro de la congregación, pero son inconstantes, se ausencian, hermano, se afirman un mes y se desafirman y se descomponen 2 meses. Aquí no hay ninguno. Pero quieren que se les confíe y todos dicen, y no me toman en cuenta, y es que ahí no me hacen caso, ahí me hacen un lado. No, es que hay un principio. No se te puede confiar más si no eres aprobado, y para ser aprobado tienes que ser puesto a prueba, tienes que ser fiel. Lo que se va a poner a prueba es la fidelidad, no al hombre, sino a Dios. Eso también lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. 1 Timoteo 3:10 dice, hablando de los diáconos, dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. A veces nosotros nos brincamos esa parte y decimos, bueno, el hermanito tiene más tiempo con hoy, va a ser el anciano. La hermanita pues tiene más tiempo aquí, aunque da mal testimonio por toda la colonia o el barrio, no sé cómo les llaman aquí, pero vamos a ponerla de anciana.
y se violan los principios. Se tiene que poner a prueba primero para que se le confíe mayor responsabilidad. Porque usted no me deja mentir. Cuando usted le confía a alguien que es irresponsable, inconstante y, hermanos, corres el riesgo de que te deje tirado el privilegio. Por eso hay principio, pero la mayoría de los congregantes y creyentes quieren que se les reconozca, quieren que se les dé más, pero cuando lamentablemente no pasan la prueba. Porque aquí tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. ¿Sí? La versión, vaya conmigo a Lucas 24, 26. No les estoy predicando, hermano, a esta hora la mayoría tiene su escuela dominical, estamos enseñando. La enseñanza es vital, porque cuando Jesús, hermano, miró a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, dice la Escritura que se sentó y comenzó a enseñarles. La enseñanza, la doctrina es la que nos ayuda a relacionarnos con Dios y a crecer y a madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no podemos llevar a cabo nuestra relación con Dios sin conocer sus principios y sin asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada quien. Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La versión traducción lenguaje actual dice: ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Diga conmigo sufrimiento. Diga conmigo sufrimiento. Queremos gloria, pero sin el sufrimiento. A nadie nos gusta sufrir, pero todos queremos gloria. Deja en claro que para que Jesucristo volviera a la gloria del Padre que antes tenía y se sentara a la diestra de su Padre, tenía que padecer, tenía que sufrir. Queremos nosotros a veces la tierra prometida sin atravesar el desierto. Para entrar al reino de Dios es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Pero la mayoría de los congregantes, hermano, gloria a Dios que usted está aquí, hermano, hace frío y con eso ya los desanimó. Hace calor y dicen, no me derrito. Cualquier situación negativa, cualquier obstáculo los detiene. Y es por eso que nunca avanzan, nunca crecen espiritualmente. Es inevitable, para querer gloria necesitamos nosotros atravesar sufrimientos. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, y no estamos hablando de gloria humana o gloria de este sistema, sino estamos hablando de la gloria del Señor. En 2 Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces queremos exaltación sin la humillación. Y las pruebas y las luchas y las aflicciones están produciendo un eterno peso de gloria. Es inevitable, hermanos. Por eso hoy en día, hermano, al entrar el año, muchos dicen, este va a ser el mejor año, este va a ser el año donde todo se va a cumplir, esto va a ser, no se va a cumplir nada, no va a ser el mejor año si nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Va a ser lo mismo de siempre, los mismos círculos en el desierto, vueltas en el desierto, nunca avanzando, nunca creciendo, porque perdemos de vista que hay algo que nosotros tenemos que hacer. El pueblo de Israel tenía que obedecer y creer para poder avanzar y entrar a la tierra prometida.
Pero durante ese tiempo tuvieron que padecer las pruebas y las situaciones del desierto, las cuales la mayoría no quisieron soportar. El evangelio, hermano, en esta tierra, todo lo que se ve es temporal. La mayoría de los congregantes simplemente pensamos en lo temporal, en lo que se ve. Quiero una casa, quiero un carro. Y lo que es de alta estima para los hombres es abominación para Dios. Medimos el éxito, tiene buen trabajo, tiene buen dinero, no tiene buena casa, ya se me da que tiene hasta 2. Terminó su carrera, es licenciado. Dígame licenciado, licenciado, y eso los alegra tanto, hermano, pero no piensan en la eternidad. Y perdemos de vista, hermano, por más que usted y yo vivamos aquí en la tierra, es temporal. Y lo que se ve, hermano, puedes tener la casa más grande, la cuenta bancaria más llena, pero de la noche a la mañana todo eso se puede perder. Lo que sí permanece es lo que nosotros atesoramos en el cielo. Y tenemos que pensar en la eternidad. Por eso cuando vengan las aflicciones y las tribulaciones, traiga a la memoria este versículo. El apóstol Pablo no era alguien, hermano, que se la pasaba viajando a Cancún, hermano, a París de vacaciones, hermano. Él se la pasaba, hermano, en hambres, en desvelos, en tribulaciones, en náufragos, en traiciones, en cárceles y en prisiones. Y él es el que escribe. Por tanto, no nos desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día a día, porque esta leve tribulación momentaria está produciendo cada vez un eterno peso de gloria mayor. Porque tenemos que entender que Jesucristo no vino, hermano, para establecer una religión o acomodarnos en la tierra. Vino a establecer el camino, la vida hacia el Padre. Y el Padre es eterno y está en la eternidad en el cielo. Y tenemos que nosotros, porque en esta vida, hermano, hay tribulación, hay momentos desagradables, hay situaciones, hermano, que nos arrebasan, hay complicaciones en la vida. Y necesitamos entender qué está produciendo. La tribulación está produciendo paciencia, y la paciencia, carácter probado. La tribulación está produciendo un eterno peso de gloria, porque antes de la gloria tenemos que padecer sufrimientos, y eso sin acepción de personas. Por eso cuando aquella mujer, la madre de Juan y Jacobo, llegó, le dijo: Señor, permita que mi hijo, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Podrás beber la copa que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos rápido dijeron sí. Y Jesús dijo: lo van a hacer. Lo van a hacer. Porque el que ha decidido vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero ellos ya querían posiciones eternas. Sin ser fiel en lo poco, sin ser, hermano, probados, sin pasar el proceso. Y así, hermano, muchas veces queremos que Dios nos responda, que Dios actúe, que Dios nos exalte sin ser humillados. Queremos oír sin hacer, es decir, ser oidores de la palabra y no hacedores. Queremos creer sin esforzarnos, hermano, porque la fe sin obras es estéril. No es nomás, aquí estoy esperando a Dios. No, la fe se ve por tus esfuerzos. La Biblia dice, hermano, que en aquella ocasión Jesús estaba exponiendo la palabra y de repente abrieron, hermano, el techo y bajaron un paralítico, hermano. Y dice la Escritura que Jesús vio su fe. ¿Cómo es que vio su fe? En el esfuerzo. Manifestaron la fe por el esfuerzo. Pero muchos no queremos esforzarnos. Otros quieren cosechar sin sembrar o cosechar generosamente cuando siembran escasamente. No puedes, hermano, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente si a tu vida espiritual simplemente le dedicas un día por semana y 2 horas por día, hablando el domingo.
Para crecer espiritualmente, para sembrar, para cosechar abundantemente, tienes que ser generoso en tu siembra, no solamente en las finanzas, sino en tu vida espiritual. Queremos que los hijos crezcan, hermano, con nuestros principios y nuestros valores que les enseñamos, pero ni siquiera les dedicamos tiempo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hoy en día es más fácil decirle al niño, toma esta tablet, ponte ahí a jugar y deja de molestarme. Toma este celular ahí, pónganse a jugar un jueguito. Pero no vean cosas que no le agradan a Dios. ¿Quién los está supervisando? Necesitamos sembrar abundantemente. Queremos prosperidad económica, hermano, ni siquiera diezmamos, ni ofrendamos, ni aportamos. Somos mezquinos cuando se trata de darle a Dios y queremos que Dios abra las ventanas del cielo y derrame abundancia. Así no funciona el Evangelio. Así no funciona. ¿Por qué? Porque Jesús está formando discípulos. Jesús está formando su imagen y semejanza en nosotros. Que Dios se acerque. Muchos queremos que Dios se acerque a nosotros sin acercarnos a Dios. Cuando estábamos sin Cristo, Él fue a buscarnos. Él fue a buscar donde estamos, en diferentes etapas y pecados en nuestra vida. Él fue hacia nosotros, Él se reveló, nos encontró ahí en el lodo cenagoso. Pero ya estando en Cristo, la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Ahora nos corresponde buscarlo de todo corazón. Ahora nos toca acercarnos al Señor con corazones sinceros al trono de gracia para obtener misericordia. Pero muchos creen que, bueno, si Dios quiere hacer algo conmigo, que venga para acá donde estoy, aquí donde me encuentro. Y no, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos con humildad delante del Señor. El efecto no sucede sin la causa. Queremos que la gente crea sin que nadie les predique. ¿Cuántos predican el Evangelio? No más 3. El asunto, hermano, es que muchas veces queremos que la gente crea. ¿Cómo van a creer? Dice el apóstol en Romanos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Me acuerdo cuando yo estaba en las vacaciones forzadas, hermano. Las vacaciones forzadas es la cárcel, para los que no entienden las parábolas. Y yo estaba ahí, hermano, estaba joven, hermano, tenía 19 años de edad, estaba en la cárcel allá en Estados Unidos. Y había pura gente, pues puro pecador, puro gente sin Cristo, hermanos. Puro malvado, puro, ya sabe, hermano, ya se imagina. No es como vas al trabajo y escuchas todo eso, ya regresas a tu casa. No, yo vivía ahí con ellos y era 24/7. Y yo le decía, Señor, envíame un cristiano, un hermano. Envíame a alguien que comparta la fe como yo. Me dijo el Señor, predícales tú. Muchas veces miramos, ay Dios mío, miramos los ídolos, miramos aquí hacen mansiones, no altares, mansiones para los ídolos, hermano, y maldecimos y decimos y nos quejamos, pero tenemos que predicarles. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Tenemos que predicarles. Y cuando yo comencé a predicarles, hermano, ¿qué cree que pasó? Por la locura de la predicación, Dios determina que se salve la gente. Y comenzaron a salvarse, hermano. Ya no nomás era el único loco ahí, ya éramos 5, 6, 10, llegamos a ser 15. Y cuando nos uníamos a orar, hermano, esos 15, hermano, la convicción del Espíritu Santo era tan fuerte, hermano, dentro de ese lugar. Era una barraca de 32 presos. Era tanto que ellos querían ser salvos, que ellos arrancaban sus revistas indebidas, hermano, bajo la convicción del Espíritu Santo. Pero muchas veces queremos que Dios lo haga todo cuando dice, yo creo que tú también colabores. Este caminar es en colaboración con el Señor. Queremos que Dios responda sin que clamemos a Dios. Yo creo con todo mi corazón que la mayoría de nosotros aquí tenemos algo que necesitamos de parte del Señor.
Necesitamos una respuesta de parte de Dios, ya sea en el matrimonio, ya sea en la salud, ya sea en las finanzas, ya sea con los hijos, ya sea en el trabajo, hermano. Necesitamos, gracias. Cada uno de nosotros necesita, aún en la congregación queremos que Dios se manifieste con poder, que Dios se manifieste en sanidades, en milagros, en prodigios, que su presencia sea palpable, que la palabra nos nutra, nos llene. Queremos que Dios responda, pero Dios dice en su palabra, clama a mí y yo responderé. No hay clamor. Queremos que Dios nos sacie, pero sin tener hambre, porque Dios sacia al que tiene hambre y sed. Queremos que Dios, hermano, reitero, hermano, responda a nuestras necesidades, a nuestras situaciones, sin clamar. Vemos la situación como dicen, como está ese dicho, hermano, miran el temblor y ni así se hincan. Tenemos que clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a responder. No le vamos a clamar al Dios de palo, de bronce, de yeso. Le vamos a clamar al Dios vivo. Y Él promete en su palabra respondernos y mostrarnos cosas que están ocultas a nuestros ojos. Tiene que haber ese clamor. La congregación debe de ser primeramente, antes que todo, una casa de oración. Donde clamamos, donde gemimos, donde lloramos delante del Señor, por sus hijos que no conocen al Señor, por sus familiares que no están encaminados en Cristo, por su matrimonio, por su esposo, por su esposa, por nosotros que ya somos abuelos, nuestros nietos, por nuestros vecinos, por nuestra ciudad. Le corresponde, dice la Escritura, busqué un hombre que se pusiera en la brecha y no encontré ninguno. Tenemos que clamar por ustedes, por Toluca, yo por Chimalhuacán. Tenemos que clamar por México. Queremos cambios en México, queremos cambios en nuestra ciudad, queremos cambios en nuestros barrios. Queremos que Dios, porque hermanos, si Dios no edifica, en vano trabajamos. Si Dios no vela, en vano velamos por la ciudad. Y Dios está diciendo, estoy esperando que mi iglesia clame, que mis hijos clamen. Que mis hijos levanten la voz. Quiero ver hambre. Dios quiere ver hambre. Dios quiere ver acción. La fe no es pasiva. La fe es acción. Tenemos la transformación. Hay una cosa es conformación, conformarte, adaptarte a este sistema. Bueno, así es. A ser transformados. Para esa transformación tiene que haber una renovación de la mente, una desadaptación. Tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que gemir delante del Señor si queremos que Él responda a las oraciones. La oración del justo puede mucho. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Tu familia cuenta con que tú, que dices que conoces a Dios, estés orando por Él, estés orando por ella. Estés clamando y gimiendo, estés delante de Él de día y de noche, como dijo Jesús cuando habló de orar sin desmayar. Y utilizó la parábola, hermano, o el ejemplo del juez injusto, que aquella mujer iba de día y de noche y le molestaba. Y el juez dijo, no temo a Dios ni al hombre, pero esta viejita ya me molestó, ya me enfadó. Y Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará justicia si sus hijos le claman? Pero dice, de día y de noche. Nosotros simplemente nos quejamos, nos lamentamos, pero no clamamos al Señor. Tenemos que clamar. Queremos transformación sin arrepentimiento. Mucha gente tiene remordimiento. Híjoles, me agarraron. Se dio cuenta mi esposa. Bueno, no le echo ganas. Otra vez tropecé con la misma piedra. Pero nunca va a haber transformación si no hay un genuino y auténtico arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Que me agarre llorando porque hice algo malo? No, arrepentimiento es que cambiemos de mentalidad y de dirección. No puedo ver el alcohol como, bueno, es mi alivio, es que cuando estoy estresado, pues me siento bien. No puedo ver el alcohol como, bueno,
Una no es ninguna, o como dicen, dos es una y una no es ninguna. No puedo ver el alcohol así. Lo tengo que ver como esto me está llevando a la destrucción y a que yo no herede el reino de Dios. Y en vez de ir, hermano, ahí a la hielera donde están las caguamas y estar viéndole, el Señor te reprenda. No, tienes que cambiar de dirección. El sabio mira el mal y se esconde. Cambiar de dirección, dejar de hacer aquello que te están pidiendo, afirmarte en los caminos del Señor. Ese es arrepentimiento. En resumen, mi hermano, y con esto termino ya, mi estimado en Cristo, tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros si queremos obtener lo que deseamos y también lo que Dios nos quiere dar. Aquellos hombres cometieron un gravísimo error. Y el problema, hermano, la ventaja que usted y yo tenemos es que tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué digo ventaja? Porque sobre aviso no hay engaño. Estos hombres, hermanos, profetizaban, echaban fuera demonios, hacían milagros, hermanos, usaban dones, usaban el nombre de Jesús, estaban confiados que se reunían los domingos y los miércoles, estaban confiados de que simplemente con usar el nombre, usar un don y reunirte un día por semana o 2 veces por semana, estaban confiados que era suficiente para que, o nomás decirle Señor, Señor, que eso era suficiente para que ellos entraran al reino de los cielos. Y Jesús los ubica de la manera más difícil, hermano, para un ser humano. ¿Por qué digo difícil? Porque era al final. Nosotros tenemos la ventaja que hoy Dios nos está hablando, que Dios nos está advirtiendo, que Dios nos está enseñando, que Dios nos está dejando en claro. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Porque si no estás haciendo mi voluntad, estás haciendo la tuya. Y si tú estás haciendo la tuya, no esperes beneficios de parte mía. Y muchos piensan, quiero la bendición, pero no quiero el compromiso. Quiero las promesas, pero no quiero los mandamientos. Quiero que todo esté fácil, que todo esté bien, no quiero problemas, queremos la congregación perfecta, la familia perfecta, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Buscamos el atajo. En vez de obedecer las leyes, hermano, de tránsito, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen aquellos que no, hermano, están bien con Dios? Pues ¿cómo nos podemos arreglar? ¿Cuánto me costará sin tener que hacer el examen de manejo? Sin tener que llenar el formato. Y queremos traer ese tipo de cultura a la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios colisiona con toda cultura terrenal. Los principios de Dios están en su palabra. Y no son negociables. No son negociables. Tenemos que nosotros, hermanos, decidir. ¿Quiero entrar al reino de los cielos? Pues tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Quiero obtener las promesas? Tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Quiero que Él responda? Tengo que clamar. ¿Quiero encontrarlo? Lo tengo que buscar. ¿Quiero que Dios se me acerque? Tengo que acercarme. ¿Quiero una buena cosecha en mis finanzas, en mi hogar? Tengo que sembrar. El matrimonio se requiere siembra, dedicación, tiempo. Nuestros hijos requieren tiempo. Todo requiere de nuestro tiempo y es lo que menos estamos dispuestos a invertir. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermano, caemos en el error como aquel hombre que le dieron un talento. Y en vez de echarlo a trabajar, en vez de hacerlo producir, ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Y qué le dijo el Señor cuando llegó? Siervo malo y perezoso. Hubieras hecho algo. Invertir mi dinero. Algo espera Dios de nosotros.
Nosotros, hermanos, no podemos nomás estar esperando que Dios lo haga todo. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. No hay suceso sin efecto, sin causa. No hay efecto sin causa. Usted tiene que provocar, usted tiene que accionar, usted y yo tenemos que hacer algo para que Dios responda. Tenemos que clamar. Pongámonos de pie. En su mayoría, hermano, de los congregantes por toda la faz de la tierra, cometen el error, hermano, de pensar que nomás porque lo escuchaste ya lo estás viviendo. O ya es suficiente. Ya fui el domingo, ya escuché el sermón, la predicación, la enseñanza. Ahora sí ya. Y la Biblia dice claramente que aquellos que escuchan la palabra del Señor y no hacen nada, edifican sobre arena. Y la tormenta viene, soplan los vientos. Y hermanos en Cristo Jesús, la tormenta y los vientos le llegan a todas las casas. La diferencia es que unos escucharon y pusieron en práctica la palabra. Y al ponerla en práctica, sus cimientos son sólidos, es una roca, no arena. Y aunque venga lo que venga, permanecen. Es por eso que muchos, este caminar no es para cobardes, es para valientes. Es para gente, hermano, que una vez que se decidió seguir a Cristo, va a terminar siguiéndolo hasta el final, haciendo su voluntad. Jesús murió para que ya no viviéramos para nosotros mismos, sino que viviéramos para aquel que murió por nosotros. Ahora nos toca, hermano, vivir para Él, ya que Él murió por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor inagotable. Queremos entender, Señor, por eso rogamos que nos abras la mente para comprender la Escritura y que espíritu de revelación y sabiduría venga sobre nosotros en un mejor conocimiento de ti. Yo te ruego por esta casa ministerial, por esta familia en la fe aquí, Señor, en Toluca. Te ruego, Señor, que tu poder se manifieste, Señor. Despiertes el espíritu, Señor, de los valientes, Señor. Te ruego, Señor, que haya aceite en sus lámparas, Señor, para que cuando vengas, Señor, y escuchen tu voz, Señor, estén prestos y dispuestos y preparados para ese encuentro. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra en este lugar crezca y se multipliquen los discípulos, Señor. Bendigo, Señor, a tu siervo y a su esposa, Señor, sus hijos, sus nietos, Padre, y ruego que lo levantes como una casa sacerdotal, ministerial, para gloria de tu nombre, Señor. Que aquello que ha estado trabado, Señor, impidiendo, Señor, se destrabe y se quite, Padre, para que tu palabra, Señor, fluya y crezca, Señor. Y aquello que está en tu corazón, darle a tu siervo, Señor, lo pueda recibir en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus corazones y que la palabra caiga en ese corazón recto y bueno, que la retiene y con su perseverancia y consagración produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén.